Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Muy buenos días o tardes, no sé qué será la hora en la que usted está viendo esta enseñanza de Timoteo. Hoy vamos a hablar acerca de una tarea por hacer. Está en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Empecemos leyendo el versículo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién era Timoteo? Timoteo fue uno de los más fieles colaboradores del apóstol Pablo. Nació en Listra y su padre fue de origen griego y su madre era judía. Durante el primer viaje misionero de Pablo, al llegar a Listra, Timoteo se convirtió a Cristo por su predicación y aunque figura su nombre en el relato de Lucas, porque era un niño, algunos afirman que en estos días Pablo se hospedó junto con Bernabé en la casa de la mamá de Timoteo, que se llamaba Eunice, quien vivía con Loida, que era la abuela de Timoteo. Años más tarde, cuando Pablo regresó al lugar, Timoteo se había convertido en un joven predicador, con muy buena fama en la región donde él estaba. Al ver sus condiciones, Pablo lo incorporó a su equipo como asistente. A partir de ese momento, Timoteo siempre estuvo a su lado hasta el fin de su ministerio, cumpliendo diversas tareas, sirviendo de emisario, haciendo de mediador en los conflictos de las iglesias, predicando y enseñando y ayudándole en la escritura de cartas y epístolas a las iglesias como 2 Corintios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Por qué a la primera y la segunda carta a Timoteo y Tito se les llama las cartas pastorales? Se denominan epístolas o cartas pastorales porque en ellas se encuentra toda la orientación y dirección de un pastor o un líder, todo lo que necesita para cuidar y organizar y defender la iglesia, y sobre todo cómo debe ser la conducta de ese ministro, de ese siervo de Dios. Sin embargo, el nombre de epístolas pastorales podría decirse que comienza a usarse o a denominarse de esta manera después del año 1274, cuando Santo Tomás de Aquino, en un comentario sobre la primera carta a Timoteo, escribió: esta carta es como si fuera una regla pastoral que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Y en su comentario sobre la segunda carta a Timoteo, Santo Tomás dice, se refiere al cuidado pastoral que debe ser tan grande como para estar dispuestos a aceptar el martirio. Escuche, a aceptar el martirio. Esto por el cuidado que se debe tener hacia la iglesia, hacia el rebaño. Pero en realidad fue Paul Anton quien en 1726 tuvo una serie de conferencias sobre estas epístolas y fue él quien la llamó epístolas pastorales. Esto es lo que nos dice Barclay en su comentario. Ahora, ¿qué quiso decir con Timoteo, verdadero hijo en la fe? ¿Tuvo otros hijos en la fe que no eran verdaderos? Al decir verdadero hijo en la fe, se hace obvio que Eunice no era la esposa de Pablo. Eso ya sabemos porque acabé de decir que el papá de Timoteo era griego. Por lo tanto, Timoteo no fue en realidad un hijo en el sentido natural, sino su discípulo, que nació a la nueva vida mediante la fe, pero que fue un discípulo fuera de serie, que lo admiraba, que obedecía,
que servía y que imitaba en todo al apóstol Pablo. Ser como Pablo era el mayor mérito de Timoteo. Y por eso Pablo escribe de él a los filipenses y les dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Esto dice Filipenses 2:22. Cuando Pablo dice verdadero hijo en la fe, utiliza un término griego que significa no solo verdadero, sino también fiel. Así que podría traducirse Timoteo, fiel hijo en la fe. Y esa fidelidad la demostró durante toda su vida. En los versículos 3 y 4 leemos: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. ¿Qué diferencia hay entre rogar y mandar? Porque Pablo escribió: como te rogué que te quedases en Éfeso. Pero al mismo tiempo dice: para que mandase a algunos. Pablo ruega a Timoteo para que Timoteo mande a algunos. Es importante señalar la diferencia entre rogar y mandar, porque a veces se ruega donde hay que mandar y se manda donde hay que rogar, y esto genera más conflictos que soluciones. Veamos primeramente estas dos palabras. ¿Qué significa rogar? Rogar es pedir algo con súplicas y mucha humildad e insistencia. En cambio, mandar es imponer un precepto, es regir, gobernar, tener el mando, manifestar la voluntad de que se haga algo, obligar a hacer una cosa dando una orden. Pablo le rogó a Timoteo que hiciera algo difícil en Éfeso, como el quedarse al frente de la iglesia para poner límites y salvar a la iglesia de la división. Y para poner límites debía mandar, escuche, para poner esos límites debía mandar, debía dar órdenes para que algunas cosas que se hacían se dejaran de hacer, y seguramente las que no se hacían se comenzaran a hacer, ¿verdad? Pablo podía mandar a Timoteo que se quedara en Éfeso, pero no lo hizo, sino que le rogó que se quedara. Aquí podemos aprender a respetar la libertad de cada persona en decidir en cuanto a su servicio al Señor. Pero cuando la salud y la unidad de la iglesia están en riesgo, no pide que Timoteo ruegue, sino que Timoteo mande. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer Timoteo en Éfeso? Al quedarse en la ciudad de Éfeso, Timoteo debía mandar a algunos, no a toda la iglesia, a algunos. No debía generalizar ni utilizar el púlpito, escuche, para decir estas cosas a todo el mundo, sino a algunos. A ese grupo de personas debía ordenarles que no hagan tres cosas que acarrean disputas o promueven discusiones inútiles. Primero, que no enseñen una doctrina diferente. Esto indica que la iglesia debe estar orientada en una misma línea o dirección en lo que se denomina los principios rectores. En algunas partes se le llama la declaración de fe de la iglesia, es decir, los principios rectores de la enseñanza. Toda nueva revelación, toda nueva luz sobre un texto, toda profecía debe contribuir a la edificación de Dios por la fe. Porque por los frutos se conoce el árbol. Cuando la enseñanza es diferente, inevitablemente producirá conflictos, va a producir malestar, va a producir también discusiones estériles y desde luego la división.
En segundo lugar, que no presten atención a fábulas o mitos. Una fábula es un relato falso, es algo inventado. Una fábula, o uno puede fabular, si se puede decir de esa manera, cuando inventa historias. También se puede traducir o puede significar habladurías. No debemos prestar atención a las genealogías, perdón, no podemos qué cosa cuando a veces uno se le traba la lengua. No podemos prestar atención a estas cosas porque nunca una habladuría ha edificado en la fe a nadie. Por el contrario, las habladurías perturban, confunden, desalientan y dividen. Y en tercer lugar, debía mandarles que no presten atención a las genealogías interminables. La genealogía es el estudio de la ascendencia o descendencia de una persona o de una familia. Tal vez para nosotros no sea tan importante, especialmente a nivel latinoamericano. Aquí en Occidente, mejor dicho, no es tan importante esto, pero en aquella época el apellido de una persona le daba cierto prestigio y el derecho de hablar o de ejercer autoridad sobre la comunidad. La búsqueda de privilegios sobre la base del origen o el nombre de una persona deteriora y enferma a la iglesia. Sobre esto Pablo fue más cortante cuando escribió a los Gálatas y les dijo: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Esto dice Gálatas 2:6. En primera a Timoteo capítulo 1 versículo 5 al 7 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales de estas cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, ¿cuál ha sido el propósito de la orden que debía dar Timoteo en Éfeso? Pablo menciona un propósito que nace de tres fuentes diferentes. El propósito de poner límites, de impedir que enseñen diferente doctrina o que presten atención a mitos y a genealogías, no ha sido para avergonzarlos, no, de ninguna manera. No es tampoco para anularlos como personas, ni para ser autoritarios sobre ellos, sino para que en ellos nazca el amor. Es un amor que nace bajo tres condiciones o tres fuentes. Primero, un amor nacido de un corazón limpio. De un corazón limpio. Recuerda lo de bienaventurados los de limpio corazón. Un amor nacido de una buena conciencia. Y tercero, un amor nacido de una fe no fingida. Cuando perdemos el verdadero propósito de la vida, ¿qué puede ocurrir? Mire, cuando uno pierde el propósito que es el amor, se desvía y erra al blanco, como dice literalmente el texto, y de lo que habla, que cuando uno habla carece de sentido y se convierte en vana palabrería, sin entender, dice Pablo, sin entenderlo, ni lo que hablan, ni lo que afirman tan categóricamente. Es decir, Pablo está diciendo, dogmatizan, sin entender, dogmatizan. Errar al blanco es querer ser doctores de la ley, presumiendo que uno sabe más que otros para establecer o imponer las propias leyes sobre ellos. Los versículos 8 al 11 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo,
sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Qué significa usar legítimamente la ley? Significa usar la ley en una forma de vida. Mire, es evidente que el apóstol Pablo no está pensando en la ley en el sentido rabínico, como por ejemplo la Torá, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia o la ley, de los cuales el salmista cantaba, oh cuánto amo tu ley, sino que Pablo se está refiriendo a la ley penal, como traduce en la Biblia Dios habla hoy, que dice hay que recordar que ninguna ley se da para los que hacen lo bueno, la ley se da para castigar a los rebeldes. Es la ley que se aplica conforme a las leyes y a la justicia de manera justa y lícita. Los requisitos para una norma jurídica legítima son 3. ¿Cuáles son los 3 requisitos? Validez, justicia y eficacia. Se los repito, validez, justicia y eficacia. Entonces, ¿para quiénes fue dada la ley? ¿Para quiénes? Mire, la ley fue dada para, primero, los transgresores. Un transgresor es aquel que actúa contra una ley, contra una norma, contra una regla. En segundo lugar, los desobedientes. Creo que no hay que explicar quién es desobediente, ¿verdad? Tercero, los impíos, es decir, los que son crueles y carecen de piedad. También se refiere a los que no respetan la religión. Los pecadores, como cuarto lugar, los pecadores. Como quinto lugar, los irreverentes. ¿Quiénes son? Son los que no muestran el debido respeto a las cosas importantes o sagradas. Sexto, los profanos. ¿Quiénes son los profanos? Los profanos son los que desprecian o ignoran completamente lo que es sagrado. Se dice de alguien que es profano cuando no entiende una materia. Séptimo, los parricidas y matricidas. Mire, se llama parricida al que mata al padre, ¿verdad? Pero también se le llama marricida al que mata a su propia madre. Los homicidas. Como octavo, ¿no? Como noveno, los fornicarios. El fornicario es tener sexo fuera del matrimonio, pero originalmente era tener relaciones sexuales con una prostituta. Aunque también en muchas partes de la Biblia, cuando se habla de fornicario, se está refiriendo a la idolatría. Décimo, los sodomitas, es decir, los homosexuales. Yo sé que hoy decir a través de las redes sociales esto puede causar gran problema, pero recuerde, yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice. 11, los secuestradores. 12, los mentirosos. 13, los perjuros. Perjurar es jurar en falso. Es faltar a un juramento que se haya hecho. También perjurar es jurar insistentemente para añadir fuerza a un juramento o algo que se está diciendo. Por eso la Biblia nos aconseja solamente decir sí, sí, no, no. Y hasta ahí, que quede todo ahí. Todo va a depender del grado de credibilidad que nosotros tenemos. Y por último, la ley fue dada para todo lo que se opone a la sana doctrina. Tanto hombres como individuos, como entidades que se opongan a la sana doctrina, también la ley fue dada para ellos. Todo esto nos enseña a nosotros que necesitamos cuidar de la sana doctrina todo el tiempo. Y que como pastores tenemos la obligación de ser garantes, de mantener la fe apostólica, la fe de la Biblia, la fe que nos muestra la palabra de Dios.
cómo se ha deteriorado la doctrina, y se ha deteriorado por una sola razón, porque hemos abandonado la palabra de Dios. Hemos dejado a un lado la palabra de Dios y hemos decidido tomar nuestras propias creencias y ponerlas como verdades fundamentales, lo cual es terrible para la iglesia en este tiempo. Dios le bendiga. Espero que pueda estar conmigo en la próxima lección. Que tenga un buen día. Muchas bendiciones.